Bueno, vamos a continuar ahora y lo que quiero compartir ahora, hermanos, es una serie de reflexiones cortas, pero tal vez profundas, de cómo podríamos encarar estos grandes desafíos que tenemos hoy en día, los líderes, la iglesia, ¿no? Y vamos a utilizar en esta clase algunas metáforas, algunas nuevas metáforas acerca de estos paradigmas de liderazgo emergente. No sé qué le pasó acá. Un segundo, por favor. De liderazgo emergente que tiene que ver con unas comparaciones, unas metáforas que si nosotros nos atenemos a que nuestros liderazgos puedan ser revestidos, puedan ser guiados por estas nuevas metáforas de liderazgo cristiano, para el liderazgo cristiano, creo que vamos a tener una actitud correcta para poder encarar como líderes emergentes, ¿no? Que surgen en medio de toda esta crisis a través de esto. Cuando hablamos de nuevas metáforas para el liderazgo cristiano, debemos saber, hermanos, que no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? No estamos diciendo, vamos a descubrir un nuevo secreto, una nueva forma, una nueva manera para poder encarar formas de liderazgo que nos ayuden a, a enfrentar estos desafíos. Realmente son metáforas antiguas, muy antiguas. Debemos volver al texto sagrado, debemos volver a la confianza de que Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Y a veces negamos que estas metáforas tengan un peso, tengan una validez y decimos, no, 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 necesitamos otra cosa. Esas formas de liderazgo ya no funcionan hoy. Creo que no. Creo que estas formas de liderazgo que vamos a ver hoy, en comparación a las que se establecen en el mundo, son válidas y son poderosas. Solo necesitamos reaprenderlas, necesitamos cambiarlas, necesitamos darles un nuevo sabor, un nuevo sentido, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de imágenes, de historias, de metáforas, las que voy a presentar ahora en clase, la pregunta sería, ¿cuáles están guiando o cuáles son nuestros motivos aspiracionales para que sean nuestros modelos a seguir? ¿De dónde deberían de venir estas metáforas, no nuevas, hablo de nuevo en el sentido de que si nosotros las reaprendemos, las hacemos nuevas, pero realmente son muy antiguas y muy efectivas, por cierto, ¿no? ¿De dónde vienen estas nuevas formas de ser líderes emergentes en estos desafíos postmodernos? Y entonces la pregunta que nos desafía o nos reflexiona es, ¿qué pasa si Jesús y la Biblia tienen una historia y una metáfora distinta que están en discrepancia con la que presenta nuestra cultura? ¿A cuál le vamos a hacer caso? ¿Cuál vamos a seguir? Y como miraremos, hermanos, hay dos reacciones ante esto. Entendemos los líderes espirituales que Jesús y su bendita palabra tienen modelos diferentes que van a entrar en serio conflicto a los modelos que hoy están imperando en el mundo evangélico como una respuesta a estos problemas, ¿no? Entran en un conflicto, en una discrepancia. La pregunta es, ¿cuál es el modelo que vamos a seguir nosotros, ¿no? Bien, primero, si nosotros no tenemos claro qué es lo que Jesús nos dice a través de su ejemplo y de su bendita palabra, entonces a muchos va a causar incomodidad de decir, oh, no, yo creo que necesitamos hacer algo más, ¿viste? Siempre queremos pensar que hay algo más, como que hay una receta mágica, ¿no?
Y entonces nos va a crear gran dificultad si no queremos aceptar los modelos, las metáforas bíblicas, ¿no? Bíblicas, espirituales, que hoy pueden ayudarnos a encarar estos desafíos. Primero, hermanos, nosotros tenemos que evitar salir de estos modelos, estas metáforas de liderazgo como gerentes, jefes, dictadores, ¿no? Esta metáfora del poder, ¿no? Esta metáfora del mandar, del ordenar, de sentirnos superiores a los demás. Estos modelos de liderazgo son muy propios de nuestra cultura, ¿no? Y entonces encontramos líderes, ¿no? Que haciendo uso de la fuerza, de la coacción, ¿no? Imponen sus ideas y quieren que la gente marche al ritmo de sus órdenes. Y hay muchos líderes, hermanos, que pretenden que sus liderazgos encaren a estos personajes, ¿no? Y entonces se convierten en líderes generales, diríamos, ¿no? Donde la tropa los tiene que seguir. Tenemos que salir de ese modelo que nos presenta nuestra cultura, nuestro mundo, ¿no? Y volver a ser líderes como siervos. Por eso uno de las grandes visiones, de la grande visión y misión que tiene nuestro seminario es crear paradigmas de líder siervo. Más allá de lo que pueda representar Teresa de Calcuta en cuanto a su confesión religiosa como católica, nadie puede negar en su sano juicio que es un ejemplo de servicio hacia su prójimo, hacia su necesitado. Una mujer que fue capaz de tocar la miseria más profunda, más honda. Una mujer que fue capaz de romper los tabús y los paradigmas para llegar a los más desgraciados de Calcuta en la India, ¿no? Y poder dar un poco de amor, de ternura, de cuidado. Alguien que estuviera allí cuando muriesen esos niños, esas personas. Hoy necesitamos salir de esos esquemas donde yo he visto a muchos líderes que quieren ser líderes porque tienen el poder, tienen el mando. Y tenemos que volver a nuestra raíz. La mejor manera que tenemos que vencer, para vencer al mundo, hermanos y hermanas, es tocar su miseria, es acercándonos a ellos y haciendo realidad el evangelio de Jesús, ¿no? Tocando las miserias humanas, no esperando la gloria del mundo, sino más bien la aprobación del cielo. Hay una frase que leí de una biografía de Teresa de Calcuta, que ella decía que un periodista le preguntaba cómo ella definía su ministerio, ¿no? Una monja albana. Nació en una sociedad europea con muchas oportunidades para ejercer mejores cargos o estar en mejores lugares y condiciones. Y ella dijo, yo defino mi ministerio como lo siguiente, y me quedó muy grabado porque ella decía, yo soy como un lápiz en la mano de Jesús. Es decir, dice, yo escribo, dice ella, lo que Jesús quiere que yo escriba. Yo hago lo que Jesús quiere que yo haga. Y para mí, venir a cuidar a los más desprotegidos, a los más desfavorables, a los rechazados de la sociedad, es mi mejor ministerio. Creo que podríamos encarar la soledad del mundo acercándonos y tocando esa herida y tratando de hacer algo para sanarla. Hay una metáfora de líder como ladrón, como abusador, ¿no? Hoy tenemos desgraciadamente muchos ejemplos, muchos líderes cristianos somos catalogados, somos señalados, porque hay líderes evangélicos que están condenados, que son sometidos a juicio porque abusaron, porque violaron, porque desfalcaron, porque se llevaron grandes
plata porque usan el diezmo para ellos, ¿no? Eso no son modelos sanos. Nadie tiene que aspirar a eso, ¿no? Tenemos que salir de líder como ladrón, como el que abusa, como el que somete a las personas, como el que los tiene a su dominio y a su autoridad. Salirnos de eso, no debemos irnos por ese lado, si no, no vamos a poder enfrentar este mundo. Debemos salirnos de estas acciones, de estas formas, ¿no? Tan contrarias a la fe, ¿no? Tan, uh, a veces tan complicadas, hermanos, tan complicadas. Muchos nos proyectamos con este tipo de personajes, ¿no? Donde finalmente estos personajes terminan divorciados porque el líder engañó a la esposa, cometió adulterio, porque hubo un gran desfalco, porque los encontraron en movidas diferentes. La ambición, hermanos, ojo con eso, ¿no? Dice el dicho que en arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? Entonces debemos salirnos de este modelo y volver a ser líderes como Jesús, ¿no? Líderes no que abusan, sino que generan confianza. Líderes en donde los padres nos pueden confiar a sus hijos y nosotros respetaremos a sus hijos con todo amor y con todo temor de Dios. Líderes que debemos ver a nuestras hermanas con honor, con respeto, jamás con otras intenciones. Líderes que podamos decirle a la iglesia, al mundo, ¿no? Pueden confiar. Tengo temor de Dios, ¿no? Y entonces, nunca ser un motivo para que haya un escándalo de que nosotros abusamos de la confianza de nadie. Eso no debe suceder nunca, hermanos. Nunca faltemos a la confianza que las personas nos dan. Entonces, el mundo nos mirará como una opción. Aquel que quiera buscar dónde está su razón de ser, su razón de vivir, buscará en un líder, ¿no? Que representará una confianza, una protección. Somos un papá que cuida a sus hijos, somos una madre que amamanta a los hijos, somos ese carácter paternal de Dios, maternal de Dios. Los líderes tenemos que encarnar estas acciones de cuidado, de protección, de confianza, de que la gente sepa que puede confiar en nosotros, ¿no? Que puede confiar sus bienes, su familia, su hogar, sus hijos, sus jóvenes, sus señoritas, y que nosotros actuaremos, hablaremos espiritualmente, los aconsejaremos con temor de Dios, los amaremos con un amor puro, un amor santo. Eso necesitamos. Líderes así, y hacen la diferencia, hermanos. ¿Ok? Tenemos que alejarnos del líder exitoso y próspero, como muchos quisiéramos ser o quisieran ser, ¿no? No debemos aspirar a eso, aunque eso es parte de nuestra naturaleza. Cuando alguien me dice, no, yo no quiero ser ni exitoso ni próspero, está mintiendo. Porque eso es parte de la naturaleza del pecado. Por eso Adán y Eva cayeron, ¿no? Y eso está en nuestra naturaleza. Algunos en mayor medida, algunos en menor medida, pero todos queremos ser exitosos, todos queremos ser prósperos, todos queremos que nos aplaudan, que nos reconozcan. Todos, hermanos, discúlpenme, no hay gente que no, ¿no? Insisto, algunos en menor medida no les dan tanta bolilla, pero está ahí dentro, que si le rascamos un poquitito podemos despertar la ambición, y hay otros que la tienen muy desarrollada. Hoy tenemos desgraciadamente modelos de liderazgo en el ambiente cristiano, hermanos, del líder, del pastor, del evangelista, del apóstol, del profeta, ¿no? Que tiene millones, que es carismático, que es lindo, que viste trajes de, no sé, 500,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, que tiene autos, último modelo, ¿no? Que hay una famosa telepredicadora que tiene una mansión impresionante como esta, ¿no? Que donde uno dice, bueno, no le veo mucha congruencia entre el mensaje de Jesús. Jesús pudo haber tenido esta mansión y 1,000 mansiones más. Eso se lo dijo Satanás.
Si vos me adorás, te daré todos los reinos del mundo. Y el Señor le dijo, mira, no me interesa, ¿no? Porque nuestro propósito, hermanos, no está en función de nosotros. Nuestro propósito está en función del ser humano, de nuestro prójimo, ¿no? Tenemos que alejarnos de estos patrones de modelos, ¿no? Que, insisto, a veces uno contribuye cuando uno mira sus ponencias, cuando uno mira sus libros, compra, asiste a su show. Bueno, tenemos que alejarnos de estos modelos y ser como Jesús, ¿no? El líder que sufre por amor a su prójimo. Y dice la palabra que cuando vio a la gente, tuvo compasión de ellos. Los discípulos le dijeron a Jesús, despáchalos, mándalos a que vayan a buscar comida por donde puedan, que se la busquen ellos, se la rebusquen ellos. Y Jesús les dijo, no, denles ustedes de comer. Nosotros somos, hermanos, quienes tenemos que ser una esperanza a este mundo, ¿no? Y si tenemos mucho, compartámoslo. Si tenemos poco, compartámoslo. Porque todo lo que tenemos va en función del propósito de Dios de salvar al ser humano. Tenemos que ser líderes, que aprendamos a cargar nuestra cruz, a llevarla, ¿no? A confiar en el Señor. No significa que seamos líderes irresponsables, que no trabajemos como lo hacía la iglesia de Tesalónica, ¿no? Sino más bien trabajando, haciendo lo correcto, viviendo, recibiendo las bendiciones de Dios, pero a su vez, ¿no? Compartiendo, cargando nuestra cruz con el que sufre y ser empático con el que necesita. Necesitamos, hermanos, volver a paradigmas como Jeremías, como Pablo, ¿no? Que pudiendo tenerlo todo, el gran profeta de Anot, como fue Jeremías, ¿no? Como fue el gran rabí Pablo, maestro Pablo, ¿no? Que en ambos casos Jeremías dijo, yo quisiera no sentir lo que siento y olvidarme de Dios, pero no puedo, es un fuego que me quema dentro de mí. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, sino ahora Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Modelos de liderazgo abnegados, entregados, sacrificados, que amen al mundo, aun cuando el mundo lo rechace. Jesús dijo, el mundo lo rechazará, pero tengan confianza. Mi paz está con ustedes. Necesitamos volver a tener este modelo de liderazgo que sepa poner la otra mejilla, que camine otra milla con su prójimo, que le dé no solamente el vestido, sino que también le dé la capa, ¿no? Estas metáforas re antiguas aún siguen siendo vigentes cuando las hacemos en el nombre de Jesús, ¿no? Tengo dos ejemplos aquí rápidamente. William Borden, un chico adineradísimo, hermano. Su familia tenía, vivía él en Michigan, ¿no? Y era un tipo con una posición, William Border, el que está ahí, tenía una posición privilegiada, tenía tanta plata, fue a los mejores colegios. Y resulta que en uno de los colegios, en un grupo de oración, uno de sus maestros le dijo que él había ido de misionero a China, ¿no? Y que había tanta necesidad de personas que no conocían a Jesús. Bueno, este hombre renunció a su fortuna, renunció a su herencia, dejó la universidad, tomó el primer barco que tenía, ¿no es cierto?, para ir a China, a compartir el evangelio, a compartir a Cristo. Y resulta que él tenía una Biblia, porque fue llamado por Jesús, ¿no? Tenía una Biblia en una de sus travesías, él, ¿cómo se llama? Sufrió un casi naufragio en el barco que lo hacía desistir, y él escribió en su Biblia una frase que puso sin reservas. Siguió su viaje para llegar a su destino y sufrió un asalto, ¿no? Bandidos, piratas, etcétera, y que también era un motivo para desistir y decir, no, volvete a tu comodidad en Estados Unidos. Y él escribió otra frase en su Biblia bajito que dijo, sin retroceso. Finalmente, hermanos, antes de llegar a su destino en el Cairo a los 25 años, se contagió de meningitis
¿no? En el Cairo, se contagió de meningitis a los 25 años y en su agonía, él escribió una tercera frase en su Biblia que dijo, sin lamentaciones, muriendo a los 25 años de edad. Uno podría pensar, no había necesidad de eso, pero este hombre, ¿no? Con estas frases nos está inspirando a nosotros hoy. Nos está diciendo, sin reservas, sin retroceso, sin lamentaciones. Y Jim Elliot, hay una película de Jim Elliot, búsquenla en YouTube. Les va a gustar la historia de Jim Elliot, una historia maravillosa, ¿no? Él fue a predicar a los indígenas guaraní en Ecuador. Él y 4 amigos más, los de la aldea, terminan matándolo a él y a sus amigos. Y años después, todo el pueblo se convierte a Cristo por el testimonio de la esposa de Jim Elliot, que va y que se convierten a Cristo. Hermanos, hay historias de líderes que nos inspiran, ¿no? Y que podemos cambiar el mundo. Y finalmente debemos dejar de ser líderes, héroes, celebridades, estrellas, ¿no? Ser los superhéroes, tener la fama y demás, y ser líderes santos de Dios. La santidad es el gran paradigma. La santidad nos ayudará a vencer. El escritor a los Hebreos decía, sin santidad nadie verá al Señor. Porque la santidad, queridos hermanos, nos ayuda a contrarrestar las fuerzas del mal. La santidad nos ayuda a vencer. La santidad, consagrarnos a Dios, vivir para Él, luchar en fe y en esperanza, vistiéndonos la armadura del Espíritu Santo, leyendo su palabra, orando, la espada de la fe, el escudo de la fe, ¿no? El calzado del evangelio. Bueno, todo eso necesitamos tenerlo para dar la lucha, porque la santidad nos ayudará a vencer y eso será el pasaporte para mirar a Dios. Estos paradigmas, estas metáforas no son nuevas, no son algo que nos impacte y diga, ya encontré algo novedoso. Son re antiguos, pero si nosotros los ponemos en práctica, hermanos y hermanas, vamos a poder vencer. Vamos a poder establecer una fe, un evangelio que, como dijo el Señor Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en esa fe tenemos que descansar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna impresión? ¿Alguien que quiera compartir antes de terminar la clase? Pidámosle a Dios buenos modelos de liderazgo, hermanos. Y no nos amedrentemos. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, como dice el dicho, o se entendió todo o no se entendió nada. Bueno, pues nos vemos mañana, hermanos, Dios mediante. Vamos a tener nuestras últimas 2 clases que quiero compartir con ustedes, ¿no? Así que nos vemos mañana a la hora nuestra que tenemos la clase a las 18 horas. A las 18 horas, porque yo antes tengo clase con sus compañeros de segundo año. Así es que a las 18 horas nos vemos aquí para la siguiente clase. ¿Ok? Pues Dios los bendiga, hermanos. Un gran abrazo. Bendiciones. Linda noche para todos.